Buenos días, profesor. Buenos días chicos, buenos días, un momentito empezamos. Licenciado, buenos días. Buenos días chicos, buenos días, ¿cómo están? Vamos con la lista. Buenos días, buenos días. La lista. A ver, Sola, Adriasola, Alama, Pres- Presente, profesora Adresola, buenos días. Presente, Sarjeta, licenciado, ¿cómo está presente. Gisela? Buenos ¿Qué tal? días. Ansieta, Ansieta,
Andrade. Presente, Ah, profesor. ¿Dónde está? ¿Qué tal? Arroyo. Arroyo. Bernuy. Bernuy. Bolívar. Presente, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carvajal. Buenos días, profesor. Carvajal. ¿Cómo estás? Chiroque. Chiroque. Condori. Condori. Dávila. Buenos días, Dávila. profesor presente. Estás Zafiro. ¿Qué tal? Lara. Lara. Lázaro. Lázaro. Manrique. Manrique. Mejía. Buenos días, Mejía. licenciado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Molina. Presente, profesor. ¿Qué tal? Muñoz. Muñoz. Portugal. Portugal. Reategui. Buenos días, licenciado, presente. ¿Cómo estás, Katia? ¿Qué tal? Rivera. Presente, profesor, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Ruiz. Ruiz. Vargas. Buenos Vargas. días, Vivar. ¿Cómo licenciado. estás? ¿Qué Buenos tal? días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vivar. Vivar. Presente, profesor. ¿Cómo Buenos estás? días. ¿Qué tal? Zavala. Presente, Zavala. profesor. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Seña. Seña. Sumaeta. Presente, profesor, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Alguien que haya ingresado recién? Mm, Ya. Bueno, vamos a empezar, chicos. Ya, este mes vamos a llevar el curso de fisioterapia deportiva, que es un curso muy interesante. Ya, como dicen, tiene que ver todo con que es el aspecto deportivo. El deporte últimamente ha evolucionado bastante en cuanto a al conocimiento que se tiene sobre el funcionamiento y las adaptaciones que tiene nuestro cuerpo en ciertas actividades físicas. ¿Ok? Ahora, como bien sabemos, el deporte, si lo practicamos pues de manera continua, va a hacer que mejore nuestra capacidad física, ¿no? Mejora nuestra adaptación física, mejora nuestro sistema cardiovascular, sistema respiratorio, mejora nuestra condición muscular también y por ende pues mejora tu condición física en general. No es lo mismo hacer una actividad física, pues, que esté evocada en actividades básicas de la vida diaria, porque eso no va a hacer, pues, que mejore tu capacidad física, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Por ejemplo, a veces tenemos pacientes que dicen, pues, no, tú le mandas a hacer una sesión de ejercicios y ellos dicen, no, pero yo hago ejercicio porque yo plancho, yo lavo, soy barro en mi casa, estoy limpiando, entonces tengo actividad física. Eso no va a ser una actividad física porque eso no va a ser no va a haber una mejoría sobre tu condición física, ¿ok? Y vamos hablando de esas cositas, ¿ya? Ok, vamos entonces a empezar. ¿Alguna duda que tengan sobre el curso? ¿Alguna dudita? ¿Todo claro? Sí, profesor, todo claro. Ok, listo, vamos con el archivo entonces. Ujú. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito sobre la actividad deportiva, ¿ya?
A ver, vamos leyendo y vamos explicando. Dice, se considera actividad física a cualquier movimiento corporal provocado por una contracción muscular, cuyo resultado indique un gasto de energía. Que cuando nosotros hacemos una contracción muscular, ustedes ya saben, pues, ¿no? Que la contracción muscular es el estado de tensión que se genera en el músculo producto de un estímulo, que en este caso vendría a ser, pues, el potencial de acción, ¿ok? Pero para que el músculo haga esa contracción, ¿ok? Tiene que darse unos eventos fisiológicos que tienen que ver, pues, con la unión del proceso final de la actina con la miosina. ¿Ok? Pero para que se produzca esa unión, el músculo hace ciertos tipos de actividades dentro de su fisiología que producen esa unión entre la actina y la miosina. Pero para que se produzca esto, se genera gasto energético, ¿ok? En forma de ATP. ¿Ok? El ATP, después vamos a ver, pues, ¿no? Que es el adenosintrifosfato, que es la molécula de energía del cuerpo, que tiene que ver en el funcionamiento de la fibra muscular. Y no solamente el funcionamiento de la fibra muscular, sino que también interviene en todas las actividades de todos nuestros tipos de célula. ¿Ok? Y este ATP, vamos un poquito, vamos hablando de él, lo vamos a obtener de la catabolización de la glucosa. ¿Ok? Entonces, pero eso ya después lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Ahora, como se dice ahí, pues, ¿no? Se considera actividad física cualquier movimiento corporal provocado por una contracción muscular cuyo resultado implique un gasto de energía. Y este gasto de energía lo vamos a tener con la quema del ATP, pues, ¿no? Pues, quemamos el ATP para poder obtener energía y el músculo puede hacer su contracción. A la actividad física se le puede clasificar como, tenemos dos tipos de actividad física no estructurada y la actividad física estructurada. Si hablamos de una actividad física no estructurada, incluye las actividades de la vida diaria, lo que habíamos dicho en un momento, como son pues limpiar, caminar, jugar con los chicos, ir al trabajo, ¿no? Ir a la universidad o estudiar algo, ¿no? Son actividades de la vida diaria. Y una actividad física estructurada o ejercicio en sí no se considera el programa planificado y diseñado para mejorar la condición física, mejorar tu condición cardiovascular, tu condición respiratoria y también tu condición muscular, ¿no? Incluida la relacionada con la salud. ¿Ok? El ejercicio, como nosotros sabemos, mejora en mediano y largo plazo la salud, ¿ok? Entonces, si tú, por ejemplo, te programas en ir a tu entrenamiento, ir al gimnasio por lo menos pues 3 veces a la semana o todos los días, 40 minutos, 50 minutos, una hora, ¿no? Cuando ya tú programas una actividad física que es continua, que sale fuera de tus actividades básicas de la vida diaria y que esas actividades físicas, si lo medimos a mediano y largo plazo, va a generar una mejora en los aspectos físicos que hemos visto, pues ahí estás haciendo una actividad física estructurada o ejercicio. ¿Ok? Toda actividad física que no lleve a la mejora de estas condiciones, pues estás hablando pues de una simple actividad física que no va a tener pues una mejora en esas condiciones. ¿Ya? Por ejemplo, si la paciente te dice, no, como estábamos diciendo un momento, no, yo hago ejercicio en casa porque yo barro mi casa, limpio. Eso no es una actividad física porque no va a mejorar tu condición física. ¿Ok? Si sales a correr, interdiario o todos los días, pues eso va a mejorar tu condición física, pues, ¿no? Pero aquí también hay que tener en cuenta que ciertas actividades también, estructuradas, si lo hacemos a largo plazo, pues también puede generar algún tipo de problema en ciertas estructuras de nuestro cuerpo. Pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante, ¿ok? Ahora. El deporte en sí es toda forma de actividad física que mediante la participación casual u organizada tiende a expresar o mejorar la condición física y el bienestar mental. Hay que tener en cuenta que el ejercicio, cuando lo practicas de manera pues continua, no solamente va a mejorar el aspecto físico, sino también va a mejorar todo lo que es el ámbito mental y tu función cerebral, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro, ¿no? Va a recibir mejor oxigenación, ¿no? Y también va a recibir mejor cantidad de glucosa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues
tu función cerebral va a ser mucho más óptima. Vas a tener mayor capacidad de análisis, mayor capacidad de concentración, de almacenamiento de información y de emisión de diversos tipos de respuesta. ¿Ok? Muy aparte de los otros beneficios que puedas tener, ¿ya? Y cuando tú practicas deporte, también estableces relaciones sociales, ¿no? Obteniendo resultados a nivel de la competición o cualquier otro tipo de nivel, pues, ¿no? Si hablamos ya del deporte como acción ya profesional, ¿no? Si tú practicas deporte constantemente, participas pues en ciertos eventos y puedes tener logros respecto a eso, ¿ok? Siempre relacionado también con la mejora de tu condición física y mental. ¿Ah? ¿Ok? Hasta ahí todo claro, ¿no? Sí, Sí, licenciado. ya Sí. está. Sí, Digamos profesor. entonces. Pirámide de la población activa. A ver, ¿cómo es la población activa si lo establecemos en niveles? En el primer nivel, la más amplia de la pirámide, se encuentra la actividad física no estructurada. Son las personas pues que solamente realizan en su quehacer diario actividades básicas, pues no las que hemos mencionado, pues no limpiar, ir a trabajar, ir a estudiar, ¿ok? No tienen actividades que van a mejorar su condición física a mediano y largo plazo. De ahí tenemos a las personas que hacen una actividad física estructurada. Acá en este nivel de la pirámide se encuentran las personas pues que salen a correr interdiario o de repente todos los días, ¿no? Los que van a las personas que van al gimnasio o hacen natación, pádel, etcétera. Cualquier tipo de deporte, ¿ok? Pero lo hacen de una manera planificada, que van a la semana por lo menos 3 o 4 veces a la semana. ¿Ok? Pero ya están teniendo una mejora en su condición física, ¿ok? Y la parte pequeña de la pirámide son las personas que ya se dedican al deporte de manera profesional, pues, ¿no? Acá estamos, pues, los futbolistas, los tenistas profesionales, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con deporte de alta competencia de manera profesional se encuentra acá, ¿no? Porque son muy pocas personas que lo practican, por eso que se encuentra en la cúspide de la pirámide. ¿Ya? ¿Ok? Claro que esto debería cambiar, pues no acá debería estar también, no todo eso debería ser actividad física estructurada, pero bueno, ¿ok? Tengan en cuenta que si uno no practica actividad física, no mejora su condición física, pues a la larga va a tener problemas de salud, ¿no? ¿Ok? Listo. Fisiología del deporte. Dice, la fisiología deportiva surge de la aplicación de las investigaciones realizadas en medios controlados como los laboratorios del esfuerzo, donde se miden los límites físicos que nuestro cuerpo puede soportar, ¿no? En estos laboratorios evaluamos cada una de las respuestas fisiológicas que son modificadas fundamentalmente por desestabilización de la homeostasis interna, que es el equilibrio interno que tiene tu cuerpo. Si tú estás en reposo, pues hay un equilibrio en todas las funciones de tu cuerpo, de tu organismo, pero si ya lo sometemos a actividades que rompen ese equilibrio, pues ya tu cuerpo tiene que hacer adaptaciones para tratar de soportar los cambios que se le están realizando. Ok, pues así dice, ¿no? Fundamentalmente por desestabilización de la homeostasis, entre ellas las condiciones químicas y físicas, pues, ¿no? Ok. Ahora, esta fisiología deportiva ha avanzado bastante, ¿no? La fisiología deportiva es una ciencia, como dije, que explica cómo se adapta nuestro cuerpo a las distintas actividades físicas que se le impone. ¿Ok? Y estas respuestas las vamos a ir monitoreando, ¿no? En los laboratorios de esfuerzo, pues, ¿no? Donde ahí pues, se somete a la persona digamos, a que pueda correr, lo ponen en una banda sin fin a correr y cuando va a ir corriendo le van aumentando en la velocidad y en la pendiente para ver cómo el cuerpo va adaptándose, tanto en el aspecto cardiorrespiratorio, en el aspecto también de la sudoración, porque la sudoración es muy importante también, ¿no? Cuánto suda el deportista, ¿no? ¿Por qué es importante verificar los niveles de sudoración? Para después llevar un control sobre su hidratación. Cuánto líquido pierde, se hace un aproximado después se hace una ponderación en cuánto líquido puede estar perdiendo y de acuerdo a eso pues se hace un programa de rehidratación para el deportista. ¿Ok?
Y también es muy importante la sudoración, ¿por qué? Porque también ustedes saben que cuando nosotros sudamos, también eliminamos electrolitos, ¿no? Y uno de esos electrolitos es muy importante en el aspecto de la contracción muscular. ¿Qué electrolitos intervienen en la contracción muscular? Tienes el sodio, potasio, ¿no? También uno de los electrolitos importantes es el calcio, pues, ¿no? Que sí o sí participa intensamente en el proceso de contracción. Pero lo que influye bastante ahí es el sodio y el potasio, ¿no? Que son electrolitos que también se pierden con la sudoración y que tienen que ser repuestos para que no haya una falla en la fisiología de la contracción muscular, ¿ok? Porque puede devenir también en lo que son los calambres, ¿ya? Pero bueno, ok, entonces ahí estamos, ¿no? ¿Dónde medimos estos? En los laboratorios de esfuerzo. Que esto generalmente esos laboratorios de esfuerzo lo encontramos bastante en clubes deportivos de alta competencia, ¿no? No sé si ustedes han visto, pues, ¿no? Cuando dicen, cuando contratan, generalmente tomamos como ejemplo el fútbol, cuando contratan a un futbolista, dicen, no, ya pasó las pruebas médicas, dicen, ¿no? Ya pasó las pruebas médicas y está apto para lo que es la firma de su contrato en el club, ¿no? Entonces, cuando pasan las pruebas médicas es cuando pasa por el laboratorio de esfuerzo, se hacen todas esas mediciones y se ve cómo está pues la condición física del deportista y también si arrastra algún tipo de lesión, pues, ¿no? Se hacen ahí evaluaciones. Si es deporte, pues se hace evaluaciones en su rodilla, cómo está la biomecánica de su rodilla, tobillo, etcétera, etcétera, ¿no? Para ver pues si no presenta algún tipo de lesión. Pero todo eso se hace en el laboratorio de esfuerzo, ¿ya? Y también con los exámenes médicos, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Evolución de la fisiología deportiva, dice. Los primeros estudios sobre el cuerpo humano se desarrollaron por los antiguos griegos, pero las contribuciones significativas en cuanto a la comprensión de la estructura y función del cuerpo humano no fue posible sino hasta el siglo XVI, estamos hablando del año 1500 aproximadamente, cuando científicos de la época de Andrés Vesalius presentó su libro Estructura del cuerpo humano, donde se centraba especialmente en la descripción de los órganos y en algunas indicaciones de la función. O sea, solamente acá en esta época se estudiaban unos órganos y qué función tenían en nuestro organismo. Más tarde, las observaciones realizadas sobre músculos por Hieronymus Fabricius en el año 1574 sugirieron que el potencial contráctil del músculo residía en los tendones fibrosos y no en su carne. Entonces, en esta época, en 1574, se llegó a la conclusión de que la fuerza de contracción se generaba en el tendón, más no en el músculo. ¿Ok? Entonces había pues una pequeña distorsión, bueno, porque todavía estábamos evolucionando en cuanto a la función muscular. Pero en el año 1600, cuando el científico Anton van Leeuwenhoek introdujo el microscopio, se pudo descubrir la existencia de fibras individuales, que se le hacen las fibras musculares, y cómo estas fibras se acortaban y creaban fuerza, ¿no? Entonces, en esta época, el Leeuwenhoek descubrió que las fibras musculares, cuando había una contracción, tendrían a acortarse, se reducían, ¿no? De tamaño, ¿ok? Generando esa tensión, creando la fuerza, siendo esto un misterio hasta mediados del presente siglo, cuando se descubrió el trabajo de las proteínas musculares, ¿no? A través del microscopio electrónico. Ya en esa época, cuando ya apareció el microscopio electrónico, ya se estudió más lo que es la contracción y se llegó pues a descubrir que el proceso final de la contracción era esa unión de la actina con la miosina, pues, ¿no? Que hacían que se acorte la fibra muscular, ¿no? Entonces, así más o menos fue evolucionando lo que es la fisiología deportiva, ¿no? De ahí ya ha tenido mucho más avance, mucho más progreso y ahora ya podemos entender pues cuáles son los tipos de fibra muscular, fibra roja, fibra blanca, cómo entrenar una fibra roja, cómo entrenar una fibra blanca, cuáles son los mecanismos de energía que tiene el músculo, ¿no? Por ejemplo, el músculo, vamos hablando un poquito, los mecanismos de energía con las que puede conseguir el músculo, su ATP, es mediante glucólisis aeróbica, glucólisis anaeróbica y la fosfocreatina, pues, ¿no?
¿Ok? Esas son las tres maneras o tres mecanismos por el cual el músculo puede obtener ATP, que es su energía para poder contraerse. Lo habíamos dicho hace un momentito, pues, ¿no? Que el músculo cuando se contrae quema energía, quema este ATP, ¿ok? ¿Y de qué manera obtiene ATP? Mediante esos tres mecanismos que hemos dicho, pues, ¿no? La fosfocreatina, de ahí tenemos la glucólisis anaeróbica y después tenemos la glucólisis aeróbica. Cuando utiliza tal mecanismo, cuál utiliza otro, eso ya va a depender del tipo de ejercicio que realice el músculo y también cuánto tiempo de actividad está realizando. De acuerdo a eso, se ve qué tipo de energía es la que está utilizando. Ya que eso ya lo vamos a ver después, ¿ya? ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Sí, profesor. Ya está, listo. Disculpe un poquito que estoy con la alergia, ¿ya? Bueno, respuesta fisiológica dice, para comenzar el estudio de la fisiología del ejercicio hay que conocer cómo responde el cuerpo a una serie individual de actividad física, tal como trotar en una pista o caminar. Esto es lo que va a producir una respuesta aguda y que entre las más significativas se encuentra. Cuando nosotros hacemos una actividad, corres o caminas o haces una actividad de alta demanda, pues a ver cambios en tu fisiología y vas a comenzar a tener aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria y aumento de la temperatura corporal, entre otras. ¿No? ¿Ok? Pero todas estas respuestas o todos estos cambios tienen un porqué. ¿Ok? Si nosotros estamos haciendo ejercicio ahorita que estás tú tranquila, estás en reposo, tu corazón pues, ¿no? Late a una cierta cantidad de veces. Y tu frecuencia respiratoria también la realizas en un determinado tiempo, con una serie de repeticiones. Pero cuando tú ya entras a una actividad física, tu frecuencia cardíaca comienza a aumentar, ¿no? Tú ves que tu corazón comienza a latir mucho más rápido y también tu frecuencia respiratoria aumenta, ¿no? Primero respiras despacio, pues comienzas a hiperventilar, pues, ¿no? Tus frecuencias respiratorias son mucho más rápidas y también aumenta la temperatura de tu cuerpo. A ver, ¿por qué creen ustedes, ya, que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria y se produce aumento de la temperatura? A ver, ¿por qué creen que cuando tú estás corriendo, ¿no? Aumenta tu frecuencia cardíaca? ¿Mm? Es que hay A mayor ver, actividad, licenciado, ¿no? ya, muy bien, actividad Como que el física, cuerpo ya, muy requiere bien. generar más energía para poder seguir realizando la actividad. Ujú, claro. Cuando nosotros hacemos actividad de alto impacto, o sea, de alta complejidad, estamos hablando como correr o caminar de manera rápida, comienza, ¿qué cosa? Tu músculo comienza a trabajar más. Y habíamos dicho que el músculo, pues, para hacer su actividad necesita energía, necesita producir ATP, ¿ok? Y una de las maneras de obtener ATP es mediante el oxígeno. Entonces, va a producir unas acciones bioquímicas dentro de la célula muscular para poder producir el ATP, es que esto se produce en la mitocondria del músculo. En la mitocondria, mediante intervención de oxígeno, se comienza a generar ATP. Y como tu músculo está trabajando constantemente, necesita tener bastante aporte de ATP de manera continua, ¿no? Y para que suceda eso necesita tener mayor aporte de oxígeno. Entonces, el cuerpo o el cerebro identifica que el músculo está realizando una actividad física importante. Entonces, por eso que tiene que mandar mayor cantidad de oxígeno al músculo. ¿Ok? Entonces, para aumentar digamos, la producción, no producción, sino aumentar los niveles de oxígeno a nivel del músculo, tiene que aumentar la frecuencia cardíaca para que llegue mucho más rápido el oxígeno a los músculos que están trabajando, ¿no? Por eso es que comienza a aumentar tu frecuencia cardíaca para que llegue mayor aporte de oxígeno al músculo. Aparte también aumenta tu frecuencia respiratoria. ¿Por qué aumenta la frecuencia respiratoria? Porque tu músculo necesita tener mayor oxígeno para producir ese ATP.
¿no? Entonces, ¿qué hace el cuerpo como respuesta? Aumenta la frecuencia respiratoria para que puedas captar mayor cantidad de oxígeno y pueda ser distribuido por la sangre a los músculos que están trabajando para que puedan ellos seguir haciendo su actividad contráctil. Y aumenta la temperatura. ¿Por qué aumenta la temperatura? Porque al aumentar la frecuencia cardíaca, también aumenta el calibre de las arterias, se genera una vasodilatación para que haya mayor, ¿no? flujo de sangre. Esta vasodilatación va a generar también calor, aumento de la temperatura. El músculo también te genera calor. Cuando el músculo trabaja, contracción, relajación, ese trabajo constante de contraer y relajar va a producir aumento de la temperatura, porque está generándose un gasto energético y ese metabolismo va a producir también calor. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace ejercicio, ¿no? Aumenta la temperatura por dos cosas, por vasodilatación propia del aumento de la frecuencia cardíaca y también ¿por qué? Por metabolismo muscular, ¿ya? Entonces, por eso es que se produce, ¿no? Estos cambios, ¿no? En nuestro organismo cuando hacemos una actividad física, ¿ya? ¿Ok? Dice, cuando el organismo es sometido a estímulos físicos, se presentan variables intervinientes que no se pueden controlar en el campo deportivo, tales como los ambientales, ruido, humedad, temperatura, psicológicos, etcétera, que no permiten realizar evaluaciones físicas precisas y confiables. Lógico, ¿ok? Una cosa, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los laboratorios de esfuerzo? ¿No? En los laboratorios de esfuerzo se somete al cuerpo a diversas situaciones para medir su adaptabilidad, pues, ¿no? A estas acciones. Pero una cosa son las respuestas en el laboratorio de esfuerzo y otra cosa son las respuestas que puedes obtener ya en el campo, en la competencia real, porque ya influyen otros factores, pues, ¿no? La adrenalina, el nerviosismo, el campo de juego, la temperatura, del ambiente, ¿no? Todo eso también puede generarte también una distorsión en los resultados que tú has podido haber tenido en el laboratorio de esfuerzo, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, si alguno de ustedes ha entrado en competencia, pues ya influyen también los nervios, ¿no? La presión del sitio donde estás tú haciendo la actividad o vas a hacer la competencia, también eso influye y eso puede generarte también cambios, ¿no? Por ejemplo, hay deportistas que pueden tener una buena respuesta en lo que es el laboratorio de esfuerzo, pero cuando ya entran a la competencia, su rendimiento también es totalmente distinto, ¿no? Porque puede haber, ¿no? Una influencia de estos factores, pues, ¿no? ¿Ok? Y dice, existen laboratorios especializados que cuentan con tecnología para evitar que estas variables intervengan en las evaluaciones del trabajo físico, ya que poseen dispositivos portátiles que pueden informar constantemente de variables fisiológicas como actividad del corazón, ¿no? que evalúa la frecuencia cardíaca y electrocardiograma, frecuencia respiratoria, temperatura de la piel y de partes profundas del cuerpo y de la actividad muscular mediante electromiografías, pues, ¿no? ¿Ok? En algunos laboratorios, como dije, toman en cuenta estos posibles cambios, ¿no? Hacen ya mayores intervenciones ahí y pueden este, ver más o menos también la variante que hemos mencionado hace un momento, pues, ¿no? Las variables que tengan que ver ya con la competencia en sí. ¿Ok? Pero de todas maneras, hay estudio ahí, se hacen los cálculos necesarios y se proyecta, pues, ¿no? Cuáles podrían ser esos posibles cambios. ¿Ok? Bueno, se entendió ahí, ¿no? Sí, ¿Sí? profesor. Ya, entonces, si yo te pregunto, si yo hago una actividad física, ¿por qué aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Por qué aumenta la frecuencia cardíaca? ¿Mm? ¿Por qué aumenta la frecuencia cardíaca? Porque tiene que haber mayor aporte de oxígeno ¿a quién? Al músculo. Al músculo, sí o no músculo. Acuérdate que el oxígeno es muy importante para la generación de ATP. Ahorita quédate con ese ATP que es muy importante. El músculo va a funcionar si hay ATP. Si no hay ATP, el músculo pues no funciona.
¿ok? No va a funcionar, no va a poder contraerse. Incluso no solamente el músculo, sino todas las células de tu cuerpo, para hacer todas sus funciones, necesitan ATP. ¿Y dónde obtengo ese ATP? Vamos un poquito más allá. Ese ATP lo voy a obtener de la glucosa, ¿ya? La glucosa, al final, cuando se cataboliza y se transforma en ATP. La glucosa, al final, se convierte en ATP mediante mecanismos, pues, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de los cuales puedo obtener ATP? Bueno, mediante el mecanismo, pues, del ciclo de Krebs, ¿no? Que generalmente es por utilización ya de glucosa en sí, ¿no? Y otro que es la fosforilación oxidativa. Y la fosforilación oxidativa se da a nivel mitocondrial. Acuérdate que hemos hablado de la mitocondria, ¿no? El músculo, la célula muscular tiene mitocondrias. Dentro de su composición hay mitocondrias. ¿Y por qué hay esas mitocondrias? Para poder generar su propio ATP, ¿no? La célula muscular, ¿ya? Entonces, el ATP lo puedo obtener de dos formas: mediante ciclo de Krebs, que es utilización de glucosa en sí, ¿no? Y mediante la fosforilación oxidativa, que es mediante el consumo de oxígeno. ¿En dónde obtengo más ATP? Con la fosforilación oxidativa. Generalmente puedo obtener hasta 64 a 72 ATP, mientras que con el ciclo de Krebs, que es utilización de glucógeno en sí o de glucosa, puedo obtener 16 a 20 ATPs, ¿no? ¿Dónde produzco más ATPs? A nivel mitocondrial, con la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Acuérdate que voy a obtener ATP cuando ingresa glucosa. Tiene que ingresar glucosa. ¿Y dónde obtengo la glucosa? La glucosa la obtengo de los carbohidratos, de las proteínas y de las grasas. Todo lo que tú comas, si es así, sea proteína, carbohidrato o grasa, todo eso se va a convertir en glucosa. Y la glucosa al final se convierte, ¿qué? En en ATP. ¿Ya? Que puede ser utilizado, en este caso, si hablamos de deporte, puede ser utilizado en el músculo para poder generar su contracción, ¿ya? Y eso de la fisiología de contracción ustedes ya han llevado, pues, ¿no? Ya han hecho ustedes fisiología de la contracción, o no han hecho fisiología de la contracción. ¿Mm? ¿Mm? No hemos hecho eso todavía, profesor. Zoología de contracción, no. Bueno, ¿No han hecho? ¿No han llevado? ¿No han hecho ustedes fisiología de no, todavía no, profesor. biomecánica? Mm. Katia, ustedes se han llevado, ¿no? Sí, he hecho con ustedes fisiología de la contracción. Sí, profesor. Ya, muy bien, se ha llevado fisiología de la contracción, pues, ¿no? Ya, muy bien. En la fisiología de la contracción, ¿cuál es el proceso final? ¿Qué es lo que produce la contracción en sí? La unión de la actina con la miosina, pues, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de fisiología de la contracción muscular, ustedes saben que el músculo está unido a un nervio, ¿sí o no? Un músculo esquelético, que es el músculo que participa en el deporte principalmente, el músculo esquelético está unido a un nervio motor, ¿no? Y esa unión entre el músculo y el nervio motor se llama unión neuromuscular, unión de nervio con músculo, unión neuromuscular o placa motora. ¿Ok? Entonces, cuando llega el impulso al final del nervio, este nervio comienza a liberar acetilcolina. ¿Ok? La acetilcolina se libera en el espacio sináptico, ¿no? Se une a los túbulos T que se encuentran en la membrana muscular para permitir el ingreso, ¿no? De también acetilcolina, y también ingresa calcio. ¿Ok? Y esa apertura de los túbulos T va a estar dada por la bomba sodio-potasio. ¿Ok? Ahí entra el sodio, sale el potasio y pum, se abre el túbulo y pum, ingresa ahí la acetilcolina y el calcio, ¿no? Aparte también, cuando ya dentro del músculo la acetilcolina, ¿no? Ingresa al músculo, hace que el retículo sarcoplasmático, que es una organela de almacenamiento de calcio dentro del músculo, cuando se entra la acetilcolina, este retículo sarcoplasmático comienza a liberar calcio dentro del músculo. Ese calcio, que es un ion, el calcio va y se une a la troponina C, que es una proteína que se encuentra pegada a la actina, ¿no? Troponina C porque tiene afinidad con el calcio. El calcio llega y se une a esa troponina C que está pegada a la actina, y la actina comienza a liberar espacios para que comience, ¿qué cosa? A aparearse ¿con quién? Con la
miocina, produciendo ¿qué cosa? La contracción muscular. Y en todo ese proceso interviene el ATP. ¿Dónde interviene el ATP? Para abrir el túbulo T. También se necesita energía para que se abra ese túbulo. Para que el retículo sarcoplasmático libere el calcio, también necesita moléculas de ATP. Para que se produzca la unión de la troponina C con el calcio, también interviene una molécula de ATP. Para que la actina con la miosina se comience a unir, también se necesita ATP. ¿Eh? Entonces, por eso le digo, el ATP es muy importante en el proceso de contracción muscular. ¿Ah? ¿Sí? Ya, si no han llevado fisiología, no se preocupen que en el presencial lo vamos a hacer. Vamos a explicar todo ese proceso, ¿no? Vamos a ver también cómo es la constitución de una fibra muscular y por qué la fibra muscular pues tiene su mitocondria. Incluso la fibra muscular tiene dentro de su composición, tiene glucógeno, tiene moléculas de glucógeno dentro de su composición. ¿Ok? Muy aparte de la actina, la miosina, el artículo sarcoplasmático, también tiene, ¿qué cosa? Mitocondrias y también tiene glucógeno. El músculo almacena glucógeno. Por eso que el músculo es un órgano que te permite a ti, o un tejido que te permite a ti controlar tus niveles de azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque jala la glucosa, pues. Jala la glucosa para poder almacenarla, para poder hacer una actividad física después. ¿Ok? Por eso a veces les he dicho a ustedes cuando salió un curso, el músculo es muy importante en el paciente diabético. Ya en el paciente diabético que está controlado, pues tiene que hacer actividad física de hipertrofia. ¿Por qué? Porque si tú tienes mayor masa muscular, vas a hacer que ese músculo almacene más glucógeno. Y el glucógeno es una de las, digamos, tiene que ver con la glucosa, ¿no? El glucógeno es la glucosa que se convierte en glucógeno para poder ser almacenada dentro del músculo o en el hígado. ¿Ok? Si tienes mayor masa muscular, pues vas a jalar más glucógeno. Por lo tanto, tus niveles de glucosa plasmática, tus niveles de glucosa en sangre, disminuyen. ¿Ok? Y eso hace un control, ¿no? Sobre el azúcar en sangre. ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí más o menos se entendió? Ujú. Más o menos, licenciado. Ya. Bueno. Y eso lo vamos a explicar a medida que vayamos avanzando. ¿Ya? Muy bien. Pero acuérdate, ¿el músculo almacena glucógeno? Sí, almacena glucosa en forma de glucógeno. ¿Ok? De ahí vemos, pues, ¿no? De dónde sale el glucógeno. Tienes la glucogenólisis, gluconeogénesis, ¿no? Que son procesos en los cuales se crea y se libera glucógeno a nivel hepático. ¿Ya? Que eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Muy bien. Entonces estamos ahí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué aumenta la frecuencia cardíaca? Porque el músculo necesita tener mayor aporte de oxígeno, ¿sí o no? Mayor aporte de oxígeno. ¿Y por qué aumenta perdón, claro, mayor aporte de oxígeno? ¿Y por qué aumenta la frecuencia respiratoria? Porque te tiene que captar mayor cantidad de oxígeno para que pueda ser transportado por la sangre para que llegue al músculo. ¿Ya? ¿Y por qué es importante el oxígeno? Porque gracias al oxígeno, nosotros ¿qué obtenemos? Gracias al oxígeno, ¿qué obtenemos? Energía, ¿Qué? Claro, energía en ATP, forma de de ATP. ATP, ¿no? En forma de ATP. ¿Ya? Listo. Y aumenta la temperatura corporal. ¿Por qué aumenta la temperatura corporal? Por la vasodilatación que se genera por la frecuencia cardíaca, por el aumento, y también por el metabolismo muscular. ¿Ya? El metabolismo muscular. ¿Ok? Listo. A veces cuando tenemos frío, cuando tienen frío, ¿qué te dicen? Muévete, no muévete para que entres en calor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la contracción muscular genera también energía térmica, ¿no? Aumenta la temperatura. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, sigamos, ¿no? Acá tenemos pues imágenes que nos referencian un poquito a los laboratorios de esfuerzo,
Se le coloca al paciente en una banda sin fin, se va aumentando poco a poco la pendiente y vemos pues cómo está, cómo va adaptándose el cuerpo a estas condiciones, pues, ¿no? Ahí le colocan electrodos para ver la función de su corazón. Estas máscaras son para evidenciar cuánto oxígeno está consumiendo y cuánta eliminación de CO2 tiene. ¿No? Y también pues se evalúa, ¿no? La sudoración, pues, ¿no? Después que hace la prueba de esfuerzos, ya se va a hacer los análisis que tengan que ver con ciertas estructuras anatómicas, se evalúa pues las rodillas, ¿no? El tobillo, la cadera, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Todas las componentes, ¿no? Corporales que tengan que ver con la actividad que va a desarrollar el deportista, pues, ¿no? ¿Ah? Ok, laboratorio de esfuerzo. Acá en el Perú hay laboratorio de esfuerzo, sí. Hay clínicas que tienen laboratorio de esfuerzo, ¿no? Donde van pues los atletas, los que hacen, por ejemplo, los que se dedican al running, ¿no? O los que hacen algún tipo de actividad física que quieren saber cómo está su nivel, ¿no? De adaptación de su cuerpo, saca una cita en esas clínicas y le hacen la prueba de esfuerzo. Y el médico les explica, pues, ¿no? Ahí les explica cuánto es su consumo de oxígeno, cuántos valores de volumen en el pulmón tienen, cuánto tienen que mejorar, cómo se adapta su respiración, ¿no? En qué nivel está su volumen de oxigenación máximo, etcétera. Y eso te explica digamos, el médico deportólogo. ¿Ok? Ya de acuerdo a eso. ¿No? Ya vas con esos resultados, vas a tu preparador físico, el preparador físico evalúa los resultados y de acuerdo a eso, pues se ve en qué estás fallando y qué se puede mejorar, ¿no? Y te hace un entrenamiento para que mejores esas condiciones y puedas rendir mucho mejor en el deporte. ¿Ya? ¿Ok? Listo. ¿Sí? ¿Me entendió, no? Ya está. Sigamos entonces. Combustibles metabólicos del ejercicio. A ver, ya está. Dice, la energía que requieren las células del cuerpo humano provienen directamente de las macromoléculas, ¿ok? Energéticas, que van a proporcionarnos pues energía química potencial en ATP, el ATP derivado de los alimentos que consumen diariamente. Dice, estas sustancias, o sea, los macronutrientes son los hidratos de carbono, los carbohidratos, las grasas y las proteínas. ¿Ok? Nosotros vamos a obtener la energía de estos alimentos, carbohidratos, grasas y proteínas. Ojo, estamos hablando de grasa saludable, ¿ya? Palta, frutos secos, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? Aceite de oliva. No estamos hablando de grasa, esa grasa pues que comes, ¿no? Tu salchipapa, tu bróster, eso no es una grasa saludable, ¿ya? ¿Ok? Hidratos de carbono, dice. Este tipo de nutriente o nutrimento se encuentra químicamente estructurado de un átomo de carbono con uno de hidrógeno y otro de oxígeno, ¿no? Dando la nomenclatura de CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno, carbohidrato. Los hidratos de carbono representan la forma preferida de energía para las células corporales. Es la que te brinda energía rápida, ¿ya? Es la que te va a hacer que tus niveles de glucosa aumenten rápidamente. Por lo tanto, obtienes energía rápida. El catabolismo de un gramo, o sea, la utilización o la metabolización de solamente un gramo de carbohidrato, te va a producir 4 kilocalorías de energía. ¿Ok? Entonces, si tú consumes 100 gramos de carbohidrato, ¿cuántas kilocalorías vas a obtener? ¿Mm? Chicos, ¿están ahí? 400, ¿Se fueron? ¿Ah? Mira, un gramo de carbohidrato te genera 4 kilocalorías de energía. ¿Ok? Si consumes 100 gramos de carbohidratos, ¿cuántos kilocalorías vas a obtener? 400. 400. 400 kilocalorías, ¿ya? ¿Ok? Y esas 400 calorías las vas a obtener rapidísimo. Por eso que cuando tú, por ejemplo, vas a hacer entrenamientos largos, intensos, necesitas bastante energía, bastante glucosa. Entonces, ¿qué es lo primero? Por ejemplo, antes de entrenar, ¿no? Vas a entrenar todo, ya comes, pues, ¿no? Tu preentreno, que dice, ¿no? Tú comes tu carbohidratos porque vas a obtener energía rápida, porque la vas a quemar rápido. ¿Ok?
Lo consumes en ese momentito y a la media hora ya estás obteniendo energía. Entonces vas y entrenas y ya estás quemando eso que has ingerido. ¿Ok? Ya lo estás utilizando como energía para poder hacer la actividad muscular. ¿Ya? Entonces es muy importante los carbohidratos. Un deportista tiene que consumir carbohidratos de calidad, ¿ya? Para que puedas obtener buena energía y puedas, pues, soportar el trabajo, ¿ya? Entonces, 1 gramo de carbohidrato te genera 4 kilocalorías. El glucógeno es una reserva de energía en los músculos esqueléticos e hígado, ¿ok? Entonces, el glucógeno es la glucosa que se reserva, ¿ok? Para que pueda reservarse, esa glucosa tiene que convertirse en glucógeno, ¿ok? Una vez que se convierte en glucógeno, ¡pum! Va y se almacena en el hígado, que es la principal almacenamiento de esto, y también una parte se comienza a almacenar en los músculos, ¿ya? ¿Ok? Dice, durante el ejercicio se utiliza como sustrato la glucosa circulante sanguínea, que es la glucosa plasmática. ¿Ok? Durante el ejercicio lo primero que vas a consumir es la glucosa que hay en la sangre. ¿Y cómo tienes glucosa en la sangre? De los alimentos que has consumido. ¿Ok? Entonces, si ahorita tú tomas tu desayuno, ¿ok? Tú tomas ahorita tu desayuno, estás consumiendo pues carbohidratos, ¿no? Estás consumiendo azúcares también de repente, ¿no? Carbohidratos, ya. Entonces, y en media hora, ¡fum! Sube tus niveles de glucosa en sangre, ¿ok? Una vez que suben tus niveles de glucosa en sangre, está ahí circulando la glucosa por tu sangre. Y tú vas a hacer ejercicio. Comienzas a hacer ejercicio y necesitas esa glucosa para generar ATP. Comienzas a utilizar esa glucosa en sangre para poder generar tu ATP y el músculo pueda trabajar de manera adecuada. ¿Ok? Ahora, y tú sigues haciendo ejercicio, sigues haciendo que ya utilizas toda esa glucosa que está en sangre, que lo has obtenido de los alimentos en ese momento, ya la has utilizado toda. ¿Ok? Pero tú sigues trabajando, sigues haciendo ejercicio, sigues haciendo actividad física. Entonces el músculo, como sigue trabajando, necesita energía. Entonces, como ya no hay en la sangre, comienza a jalar esa glucosa que está de reserva, que se encuentra en el hígado. ¿Ok? Y también en el músculo, ¿ya? Entonces, dice, cuando las reservas plasmáticas de glucosa se reducen, el cuerpo comienza a catabolizar el glucógeno almacenado. Esto se conoce como glucogenólisis, ¿ya? La glucogenólisis es acá, es la utilización del glucógeno que está almacenado como fuente de energía. Entonces, ese glucógeno cuando ya los niveles de glucosa en sangre han disminuido, comienza a jalar la glucosa de las reservas hepáticas y también del propio músculo. ¿Ok? Pero si hablamos principalmente del hígado, comienza a sacar la glucosa, el glucógeno. El glucógeno sale, ¿ok? Y se convierte en glucosa. ¿Cómo se llama ese proceso? Glucogenólisis. Cuando el glucógeno se convierte en glucosa. Y cuando la glucosa se convierte en glucógeno, se llama glucogénesis. ¿Ya? Ent- ¿De dónde se produce la glucogénesis? Cuando comes tus alimentos, va a haber los niveles de glucosa en sangre, ¿sí o no? Cuando tú consumes alimento, aumenta tus niveles de glucosa en sangre, ¿sí o no? Sí. ¿Mm? Sí, Sí, ¿no? profe. Alma, zoom, Sí. sube tu glucosa, ¿ok? Pero como no estás haciendo ningún tipo de actividad física, ¿ya? Como no haces ningún tipo de actividad física, solamente barres, planchas o cosas, ¿qué pasa con tu glucosa? Una parte se va a quemar porque la glucosa también se utiliza para mantenerte vivo, porque se convierte en ATP también, ¿ok? Pero solamente va a cubrir tus reservas vitales, ¿ok? Y ciertas actividades que vas a hacer. Entonces, como no hay utilización se almacena como glucógeno, ¿ok? Y como sigue entrando glucosa y ya las reservas de glucógeno ya están topadas, porque ya tu hígado ya no puede soportar más, entonces se queda ahí lleno, entonces comienza a circular glucosa en sangre, ¿ok? Y esa glucosa en sangre se comienza a transformar ¿en qué? En grasa, pues, ¿no? Comienza a formarse en grasa y comienza a meterse en tu tejido hepático. ¿No? Perdón, en tus adipocitos, en tu grasa abdominal, se va a tus piernas, bueno, dependiendo también de los sitios donde tú almacenas grasa, porque cada persona almacena grasa en distintos sitios, ¿ok? Entonces, esa glucosa que no estás utilizando, ¡plá! Se comienza a convertir en grasa.
Ahora, tú sigues consumiendo alimentos que aumentan tu glucosa, pero como ya comienza a almacenarse en grasa y eso también te puede generar también problemas a nivel de la catabolización, de la utilización de la glucosa, ¿no? Se altera tus niveles de insulina y eso también te puede generar, ¿qué cosa? Una diabetes, pues, ¿no? Por eso ya es cuando eso es una exageración en tus consumos de glucosa, pues, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llama el proceso por el cual la glucosa se convierte en glucógeno? Glucogenólisis. No, no, Glucogenólisis. glucogénesis, Ah, glucogénesis. glucogénesis. Claro, cuando la glucosa se convierte en glucógeno, ¿ok? Glucógeno. Ajá. Y cuando el glucógeno se convierte en glucosa, se llama En Glucogénesis. glucogenólisis. glucogenólisis. Claro, la Glucogenólisis. glucogenólisis es cuando el glucógeno que está en el hígado se convierte en glucosa. Y cuando la glucosa se convierte en glucógeno, se llama Glucogéneo. glucogénesis, ¿ya? Ahora, este glucógeno se convierte en glucosa y esa glucosa vuelve a entrar al torrente sanguíneo, aumenta tus niveles de glucosa en sangre para que pueda ser utilizado en el ejercicio. ¿Ah? Ahora, acá también ya tiene que ver, pues, la insulina, el glucagón, pues, ¿no? El glucagón, ¿no? Que son enzimas hormonas que te van a ayudar a que ¿cómo se llama? La glucosa ingresa a las células, ¿ok? Porque una cosa es que la glucosa se encuentre en la sangre, pero esa glucosa tiene que entrar a las células y ahí entra la insulina. La insulina, ¿no? Es una hormona que hace que la glucosa comience a entrar a las células. Si no hay insulina, la glucosa no va a entrar a las células y se queda en la sangre. ¿Ya? Y es uno de los tipos de diabetes, pues, ¿no? Los que son dependientes de insulina, los que tienen que consumir insulina para que puedan los niveles de glucosa en sangre bajar, ¿no? No sé si ustedes han visto esos diabéticos que se inyectan insulina. ¿Mm? Sí, Sí. profesor. Claro, Sí, porque ellos sí. inyectan insulina, porque el organismo de ellos no es capaz de producir insulina a grandes cantidades, ¿no? Y si no hay insulina, pues la glucosa no ingresa a las células. Y si no ingresa a las células, se queda en la sangre, aumentando los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ellos inyectan la insulina para que la insulina hace que la glucosa ingrese a las células. Si ingresa a las células, comienza a bajar los niveles de glucosa en sangre. ¿Ya? ¿Ok? Una cosa es que se libere la glucosa, pero esa glucosa tiene que ingresar a las células. ¿Y por qué tiene que ingresar a las células? Porque esa glucosa tiene que convertirse en ATP. Y hemos dicho que el final de la glucosa es la producción de ATP. Al final la glucosa se va a convertir en ATP para que se utilice por las diversas células. ¿Ok? Ahora, y después se interviene ya el glucagón. El glucagón es una hormona que ayuda a que el hígado comience a liberar el glucógeno. ¿Sí? Sí, estamos bien, ¿no? Si yo te pregunto, ¿cuál es la función de la insulina? ¿Mm? Chicos, ¿cuál es la función de la insulina? Mantener los niveles de glucosa estables, algo así. Ya, la función de la insulina es permitir que la El, glucosa ingrese a las, Las solo, células. las células. Esa es la exactamente. función de la No. insulina. ¿Ya? Función de la Ok. insulina. ¿Ya? Permitir, ¿qué cosa? El ingreso de la glucosa a las células. Si no hay insulina, la glucosa no va a ingresar a las células y las células pues no van a hacer un buen trabajo, pues, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿se entendió? Profesor, eso depende de que el Sí. páncreas esté funcionando bien, ¿no? Claro, también pues es una función del páncreas, porque el páncreas es el que crea la insulina, ¿no? ¿Mm? Si no hay el páncreas falla, pues también pues no va a haber una buena producción de insulina. Por lo tanto, los niveles de sangre, los niveles de glucosa plasmático van a aumentar, ¿no? Y eso te genera ¿qué cosa? La diabetes también, pues, ¿no? Ok, ya está. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Sí, profesor, una consulta. Yo Dime. hace años cuando hacía
iba al gimnasio y hacía máquinas, Mm. y al terminar mi rutina sentía así como que me faltaba energía, ya, entonces comía algo dulce para sentirme bien, algo así. ¿Ya? Ahí que me Claro, pasaba. claro, no, lo que pasa es que entonces no se está llevando una buena alimentación antes de hacerle tu rutina. Pues cuando hacías tu gimnasio, ¿ok? Cuando haces gimnasio, haces ejercicio, consumes glucosa, ¿me entiendes? Y si bajan tus niveles de glucosa, ahí viene pues también el cansancio, la fatiga, ¿ok? Entonces, cuando tú después de entrenar ya comías algo, ya te recuperabas. ¿Por qué? Porque aumentaba tus niveles de glucosa. ¿M? Por eso más que nada, ¿ya? Pues si vas a hacer un trabajo pues, fuerte, pues tienes que tener una buena alimentación. Tu desayuno tiene que basarse, si, no, bueno, no sé qué tipo de entrenamiento, si es seguro entrenamiento de pesas, o de repente cardio, ¿no? ¿Qué rutina hacías ahí? Ah, ya, solamente eso me pasaba cuando hacía pesas. O sea, Ya, cuando hacía cardio, no. ya. Claro, el entrenamiento de pesas, pues necesitas tener mucho mayor actividad, pues, digamos, de generación de ATP. ¿Ya? Bastante ATP, cuando haces este levantamiento de pesas, bastante ATP, ¿no? Entonces necesitas tener bastante aporte de glucosa, ¿no? Por eso tienes que tener un alimento. En ese caso, si vas a hacer pesas, tu glucosa tiene que estar rápida, tiene que aumentar tus niveles de glucosa rápido, por eso tienes que consumir carbohidratos antes de hacer la rutina. ¿No? Por ejemplo, ¿cuál puede ser tu alimentación ahí si vas a hacer pesas? Tus huevitos, proteína, tus 3 huevos y sancochados, tu taza de leche y un pan de masa madre, ponte una rodaja de masa madre. Ahí estás teniendo proteína, estás teniendo carbohidratos, ¿no? Y eso va a aumentar tus niveles de glucosa. Haces tu rutina tranquilo, vas a soportar y después de eso pues ya tienes que consumir algo para tienes que consumir después de entrenar carbohidratos también y proteína, pero que eso te va a ayudar a reconstruir tu músculo, ¿ya? Uno después que termina de entrenar a menos resistencia, peso, después de entrenar tiene que comer carbohidrato y tiene que consumir proteína. Claro que niveles controlados, pues no te vas a empujar por 5 panes. ¿No? Tienen que consumir carbohidratos y proteínas ¿para qué? Para ayudar a reconstruir tu músculo. Sí, y aparte también para aumentar tus niveles de glucosa. No sé cómo se está llevando tu nutrición antes de tu entrenamiento, ¿ya? Entonces, pero eso tienes que, ya ver, si te sientes cansada así, es porque está habiendo una falla en la nutrición ahí, ¿ya? Estás consumiendo más energía de la que está ingresando para el entrenamiento, ojo, ¿ya? Sí, Por porque eso, generalmente el nutricionista, antes de, ujú, por ejemplo, de los entrenamientos, no te daba una dieta con proteínas y todo eso, sino era después. O mm, sea, mm. eso creo que No, fallaba. no, no, claro. Te tienes que alimentarte. Por ejemplo, esa vaina de la que es entrenar en ayunas. Es el puchos. No es, no, digamos, hay estudios que dicen que no afecta, y otros que dicen que sí afecta. ¿Por qué? Porque al final, pues, cuando tú haces un entrenamiento necesitas energía, necesitas tener glucosa, ¿no? Entonces, si es un trabajo de alta demanda, como es el levantamiento de pesas, ¿no? Entonces necesitas tener bastante aporte de glucosa para poder sostener el trabajo en el tiempo que tú estás realizando. Entonces necesitas tener tu alimentación, como te digo, ¿no? Tus huevitos, de repente una pechuguita, así, algo, y tu cafecito, ¿no? Para que activarte. O también, pues, tu taza de leche, depende como tú, el desayuno que mejor te caiga. Pero tiene que tener proteína y tiene que tener carbohidratos, de todas maneras. ¿Ok? Porque los carbohidratos habíamos dicho que son la principal fuente de energía, porque es lo más rápido que te va a generar glucosa. Y para tu entrenamiento necesitas glucosa rápida. Entonces, ya trabajas así tranquila. Ojo que también tiene que ver también tu cantidad de calorías que vas a consumir. ¿Ok? Ten en cuenta que la cantidad de calorías que tú vas a consumir va a depender también de tu tasa metabólica basal. Tu tasa metabólica basal, ¿no? Te va a dar cierto requerimiento energético más la actividad física que tú hagas.
¿no? Que es de mediana intensidad, alta intensidad, baja intensidad, y de acuerdo a eso se hace una valoración y ves cuántas calorías tienes que consumir tú al día, ¿no? Para mantener tus funciones vitales y también tu adaptación al ejercicio, ¿ya? Y eso se hace con una tabla, pues es una tabla, hacemos cálculos y sale tu cantidad de calorías que tú tienes que consumir al día para soportar tus procesos metabólicos basales, o sea, para mantenerte viva, y también los requerimientos que tú vas a tener energía para el trabajo o el deporte que estás haciendo, ¿ya? No tienes que basarte en eso también. De repente estás usando mucha energía, ya estás consumiendo poca energía. Y eso a veces en el entrenamiento a veces te afecta, pues, ¿no? Porque baja tu rendimiento. Muy aparte también, si tú haces trabajo de pesas, tienes que tener etapas en las cuales hagas descarga muscular, ¿no? Porque no sé si tú has estado llevando levantamiento de pesas, has estado haciendo pesas, ¿no? Al inicio bacán, chévere, después de un tiempo ya comienzas a sentir que el músculo se cansa más rápido, ¿no? O no, hay días que no levantas el mismo peso. Eso también puede ser por una sobrecarga muscular. Todas las personas que hacemos levantamiento de pesas, hacemos pesa con resistencia, entonces tenemos que tener una descarga muscular. ¿Ah? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, Ya profesor. está. Listo. Como tú ves, es toda una ciencia esto. Tienes que ver cuánto consumes, cuánto de calorías vas a consumir, cuál va a ser tu dieta para cubrir los requerimientos, ¿no? Cuándo consumir grasa, cuándo consumir carbohidratos, qué tipo de carbohidratos. Es toda una. Es muy bonito, pero poco a poco, ¿no? ¿Ya? Listo. Vayan por su cafecito. Regresamos. Está bien.
Ya, vamos para ahorita, chicos, lista, lista. Ansieta, Ansieta, Arroyo, Bernuy, Chiroque, Chiroque, Condori, Condori, Lara, Lara, Lázaro, Manrique, Muñoz, Portugal, Ruiz, Seña. Ya está, listo, sigamos entonces. Presente, profesor Seña. Ok, ok, gracias. Ya está, listo. Ya, a ver, vamos a ir preguntando. ¿Ya? ¿De dónde obtengo la glucosa? ¿De dónde obtengo la glucosa? ¿De dónde obtengo la glucosa? De los alimentos, De los profesor. De los carbohidratos. alimentos, ¿no? Hidratos. De los macronutrientes, ¿no? Acuérdate, hidratos de carbono, carbohidratos, grasas y proteínas. De estos tres alimentos yo voy a obtener la glucosa, ¿ya? La glucosa. ¿Estamos ahí o no? Muy bien. Ahora, ¿la glucosa se puede almacenar en el cuerpo? Sí, se almacena en el cuerpo en forma de glucógeno. ¿Dónde se almacena? En el hígado, que es la principal zona de almacenamiento del glucógeno. ¿Cómo se llama el proceso por el cual la glucosa se convierte en glucógeno? ¿Cómo se... Glucogénesis. Glucogénesis, ¿no? Es cuando la glucosa se convierte en glucógeno para que sea almacenado en el hígado. ¿Y cómo se llama el proceso por el cual el glucógeno se convierte en glucosa? Glucogenólisis. Glucogenólisis, ¿no? La glucogenólisis, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es la principal fuente de energía que tiene nuestro cuerpo? La principal fuente de energía, ¿grasas, proteínas o carbohidratos? Carbohidratos. Los Carbohidratos. carbohidratos, ¿no? Es la principal fuente de energía, los carbohidratos, ¿ya? Ok, y vienen las grasas y después ya por último vienen las proteínas, ¿ya? ¿Cuántos kilocalorías obtengo de 1 gramo de carbohidrato? 4. 400. 4. 4. 200. 4 nomás. 4 kilocalorías, ¿no? Por cada gramo de carbohidrato que se Carbohidratos. cataboliza, pues, ¿no? Ya. ¿Cuál es la hormona que permite que la glucosa ingrese a las células? La Insulina. insulina. La Insulina. insulina, pues, ¿no? La insulina, que se crea ¿dónde? En En el el, páncreas. en El el páncreas. páncreas, Páncreas. pues, no en el páncreas. Perfecto, ¿ya? Muy bien, ¿ya? ¿Por qué aumenta la frecuencia cardíaca? Por Porque el músculo necesita mayor aporte de oxígeno. Ajá, porque el músculo necesita mayor aporte de oxígeno, así también como aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Ok, listo. ¿Ya? No, muy bien, perfecto. Ya, ¿y qué era la contracción muscular? ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué era la contracción muscular? No lo hemos hecho en los cursos anteriores. Contracción muscular. ¿Qué era la contracción muscular? Es el estado de tensión que se genera en el músculo, ¿producto de qué? De un
estímulo, que en este caso el estímulo vendría a ser el potencial de Potencial de el acción. potencial de acción, ¿sí o no? El potencial de acción. Muy bien. Ahora yo te pregunto, ¿el músculo almacena glucógeno? Sí, El músculo, sí, el músculo Sí, también Sí. almacena glucógeno. Ujú. El músculo, a ver, verdadero o falso. El músculo, presenta moléculas, presenta mitocondrias, perdón. El músculo presenta mitocondria, ¿qué sí, dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí. sí, sí, Claro, sí. sí. ¿Por qué? sí. Porque el músculo necesita también tener su propia fuente de energía, que en este caso es la mitocondria, ¿no? ¿Y por qué la mitocondria? Porque en la mitocondria, mediante la intervención de oxígeno, se va a generar, ¿qué cosa? ATP. ATP, ATP, ¿Y qué es el ATP? Es la molécula de energía del molécula cuerpo, de la energía. energía. ¿no? Si hablamos de sus iniciales, ATP, adenosin trifosfato, es una proteína de adenosina unida a tres moléculas de fósforo, adenosin trifosfato, ¿ya? Pero bueno, estamos acá, ¿ya? Muy bien. Las grasas, mira, las grasas. Las grasas o lípidos se caracterizan por no ser solubles en agua. Proveen, mira, 9 kilocalorías de energía por cada gramo de grasa. ¿Ok? Entonces, si tú consumes 100 gramos de grasa, estamos hablando de una grasa buena, tu paltita, ¿no? Tu palta, tu pescado negro, ¿no? Ellos tienen bastante grasa también. Por cada gramo de grasa vas a obtener tú 9 kilocalorías de energía. Los lípidos se pueden clasificar como simples o neutros, compuestos y derivados, ¿no? Y también los triglicéridos es un tipo de grasa simple que representa la forma en que se almacena la grasa en el tejido adiposo del cuerpo. Los triglicéridos. Yo voy a obtener triglicéridos cuando yo consumo grasa, ¿no? Saturada, grasa trans, ¿no? Por ejemplo, en tu salchipapa estás produciendo triglicéridos, ¿no? Tu pollo a la brasa con tus cremitas, qué rico, estás produciendo triglicéridos, ¿ok? Nadie dice que las grasas, ese tipo de grasas, sean totalmente malas, pues, ¿no? Pero si lo consumes en exceso, ahí viene el problema. Tú puedes consumir estas grasas una vez al mes, una vez a la semana, sí, ¿no? Lo puedes comer, ¿ok? Pero si ya lo consumes, pues 3 veces a la semana, ¿no? O cuatro, o todos los días, pues ya el problema, pues ya se acrecienta, pues, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuántos kilocalorías obtengo de grasa por cada gramo? 9. 9. 9. 9 kilocalorías. Es el macronutriente que te aporta más energía, pero también su metabolización o su catabolismo también demora más. ¿Ya? Lo primero que vas a consumir, tu fuente principal, son tus carbohidratos. ¿Ok? Terminas de consumir los carbohidratos y cuando no tienes ya reservas a nivel de glucógeno, cuando ya no tienes glucógeno de dónde sacar para seguir haciendo tu actividad física, ya comienza a catabolizarse la grasa para poder sacar estos 9 kilocalorías de energía. ¿Ya? ¿Ok? Y la grasa aproximadamente, no sea así pues siempre, ok, pero aproximadamente ya tú comienzas a consumir grasa cuando haces pues 40, más de 45 minutos de actividad física. Ya comienza tu reserva de grasas a utilizarse, ok. Ya, pues eso también va a depender del organismo de la persona, de la catabolización de la grasa, de cada individuo, pero generalmente el promedio más o menos es de 45 minutos hacia adelante. ¿Ya? ¿Ok? Sí, listo. ¿Ya? Entonces la principal fuente de energía, carbohidratos. Lo obtengo más rápido, aumenta mis niveles de glucosa rapidísimo y utilizo, cuando ya se van los niveles de glucosa en sangre, comienzo a utilizar el glucógeno. Cuando ya acabo mis reservas de glucógeno, ya comienzo a utilizar recién las grasas, ¿ya? De tu cuerpo, ¿ok? Tu tejido adiposo. Muy bien. ¿Ok? Listo, grasas. Y después tengo las proteínas. Las proteínas son principalmente componente estructural de diversos tejidos, enzimas, proteínas sanguíneas, entre otros. También representan una fuente potencial de energía. Cada gramo de proteína catabolizada puede generar alrededor de 4 kilocalorías.
Las proteínas se encuentran constituidas por sus unidades de aminoácidos y enlaces péptidos, ¿no? Uniones químicas que eslabonan los aminoácidos, ¿ya? Entonces, las proteínas, ¿cuántas calorías te aportan? 4. 4 kilocalorías, ¿ya? 4 kilocalorías, ¿ya? Ok, bueno, acá tenemos una diferenciación entre digamos, un velocista y acá tenemos un maratonista, pues, ¿no? La diferencia de masa muscular también es importante, ¿no? Este es Usain Bolt, ¿no? Y acá tenemos, no me acuerdo cómo se llama Chogue se llama, creo que keniano, ¿ok? Que es campeón mundial de lo que es este maratón de 42 kilómetros. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la diferencia, ¿ven? La diferencia de masa muscular también es importante. Hay que tener en cuenta que los maratonistas, ellos si ustedes han visto maratonistas, pues un maratonista pues es delgadito, no es, no es corpulento, pues, ¿no? ¿Ok? Porque su utilización de energía es totalmente distinta. ¿Ok? Generalmente las personas que hacen running, las personas que practican carrera bastante, más o menos van yendo a este tipo de físico, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos consumen bastante energía, ¿ok? Ellos consumen bastante energía. Ellos corren, imagínate, pues, correr interdiario 10 kilómetros, 22 kilómetros, 42 kilómetros, imagínate. El trabajo muscular es bastante, es constante, constante, constante. Hay ciertos grupos que están trabajando de manera constante por bastante tiempo, ¿ok? Muy aparte que ellos tienen que entrenar la resistencia muscular, que es un tipo de fibra muscular, ¿no? También su utilización de energía es totalmente distinta a la que puede tener una persona que levanta pesas o un maratón o un velocista, ¿no? Entonces, estas personas como consumen bastante energía para hacer su actividad, ellos consumen carbohidratos, consumen sus grasas y también consumen sus proteínas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con sus proteínas? Que ellos consumen o sacan energía de sus músculos. Por eso que ellos no generan hipertrofia. ¿Por qué? Porque ellos sacan proteínas de su músculo para seguir obteniendo energía. Por eso que ellos no aumentan su masa muscular. Si tú ves un maratonista, ¿ok? Como le dije, son delgaditos o flaquitos, ¿no? No sé si ustedes han visto maratonistas profesionales. ¿Mm? La misma Gladys Tejeda, la que cae en Huancayo, creo, ¿no? Es flaquita, flaquita, flaquita. ¿Por qué son así? ¿Por qué su físico es así? Porque ellos, por la actividad física que realizan, hace que utilicen sus proteínas musculares como fuente de energía también. Por eso que eso va en detrimento de su masa muscular, ¿ya? No desarrollan mucha masa porque ellos, muy aparte que entrenan otro tipo de fibra, también utilizan sus músculos para obtener energía, como que lo succionan al músculo, digamos. ¿Ok? Entonces, pues hay estudios que dicen que las personas que practican mucho running por mucho tiempo, ¿no? Corren largas distancias, tienden a generar mayor oxidación y eso le genera mayor envejecimiento celular en algunos tejidos, ¿no? Pues eso que ellos de repente se van un poco más avejentados de lo que son, ¿no? Por el tipo de oxidación que tienen, ¿ya? ¿Ok? Bueno, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. A ver qué por acá dice. Profesor, necesariamente del ejercicio no hay una alimentación al deportista o persona que va a hacer ejercicio para bajar su nivel. Sí, bueno, puede bajar su rendimiento, lógico, puede bajar su rendimiento, puede haber calambres, ¿no? Y también va en detrimento, pues, de su condición muscular también, pues, ¿no? Porque si tú haces un ejercicio de alta intensidad y no tienes, pues, los niveles de glucosa adecuados, vas a comenzar a sacar, pues, glucosa de tus músculos, vas a comenzar a utilizar tus músculos como fuente de energía y eso va a hacer, pues, que tu masa muscular se pierda, ¿no? No haya una buena acción muscular. Va a influir de todas maneras, al igual que la hidratación. Si un deportista entra al campo de juego deshidratado o no cubierta su hidratación de manera adecuada, pues va a perder electrolitos,
¿no? Que no va a poder reponer, entonces eso va a generar pues problemas, pues, ¿no? De calambres, fatiga muscular rápida, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Mm. Dime, Tatiana, levantaste tu manito. Sí, profesor, una consulta. Ujú. Dime. Cuando una persona tiene diabetes Ujú, y esa persona ha perdido masa muscular, ¿no? ujú. Por el hecho de que, bueno, por lo que está explicando, más o menos entiendo que por qué baja su tono muscular, ¿no? Y por qué se baja, o sea, ya no tiene como que mucho músculo o algo así. Se perdió, ¿no? Entonces, ¿cómo puede recuperar una persona con diabetes la masa muscular? Ah, ya. En primer lugar, tiene que llevar un tratamiento, ¿no? Porque si ella pierde masa muscular, es porque sus niveles de azúcar pues ya son altos, ¿no? No está bien, ya está sufriendo su masa ahí porque está sacando energía para poder mantenerse. Entonces tiene que variar y su dieta, tiene que llevar farmacología. Una vez que se nivela o que ya está controlado y ya puede tener energía, ¿ok? Entonces ya ahí empieza a hacer su rutina de ejercicio. Claro que primero tienen que empezar lento, poco a poco, pues, ¿no? Entonces, primero haces un trabajo de repente con banda elástica, con trabajo de peso, su propio peso corporal, y de ahí pues vas aumentándole ya lo que es los pesos, haces peso progresivo. Pero eso va a funcionar siempre y cuando él mantenga una alimentación adecuada. Y ya tiene que cuidarse, pues, ¿no? ¿Ok? Porque si hace desarreglo, no, va a tener recaídas, ¿no? Y eso pues no le va a ayudar. Tiene que llevar una vida pues ya muy controlada en su alimentación, todo, y ir acompañándolo el ejercicio. Ujú. ¿Sí? Gracias, profesor. Ok, ya está, listo. Ya. Bueno, vamos a repasar. A ver, cuántas calorías te aporta un gramo de proteína? 4. 4 4. kilocalorías, ¿no? De Ujú. carbohidratos por cada gramo. No, 9. 9. Car- Ujú. no, carbohidratos, Carbohidratos es carbohidratos. 4. 4, 4, 4. 4, pues. ¿Mm? Ya, y de grasas, Gracias, decir 9. 9. Ah, 9, gracias a 9. Me equivoqué. ¿no? Muy claro, 9, muy bien. ¿Dónde es el principal, cuál es el órgano que almacena principalmente el glucógeno? El hígado. El hígado, El claro, el hígado. hígado, el hígado. El músculo también tiene, pero muy pocas proporciones, son moléculas nomás de glucógeno que tiene. Ya, muy bien. ¿Cómo se llama el proceso por el cual se utiliza la glucosa como fuente de energía? ¿Qué se llama? Pero, Glucólisis, ¿ya? La Glucólisis. glucólisis. La glucólisis es cuando se desintegra la glucosa para poder convertirse en energía. ¿Ya? Muy bien. ¿Puedo obtener energía en la mitocondria? Eh, Sí. ¿Ah? Energía, Sí, sí. claro, en sí, la mitocondria, sí. claro. ¿Mediante qué? Mediante el oxígeno. La mitocondria me va a permitir a mí generar ATP. ATP. El ATP. ATP a nivel ATP. mitocondrial, acuérdate, a nivel mitocondrial, ¿ya? Y la mitocondria, como ustedes saben y lo han llevado en colegio, es una organela, pues, ¿no? Es una organela que se encuentra en las células y las células, al igual que el músculo, tienen mitocondria para poder generar ATP y puedan realizar todas sus funciones. ¿Ya? Ujú, muy bien. ¿Cuál es la principal fuente de energía del deportista? El glucógeno. Pero, La Correcto. fuente de energía, Los los carbohidratos. carbohidratos, pues no los carbohidratos, ¿ya? Tanto es así que el maratonista, antes de correr, horas antes de correr, tiene que comer bastante carbohidrato, bastante pasta. Uf, se mete en su plato y medio de fideos ahí. ¿Para qué? Para aumentar sus niveles de glucosa en sangre y pueda soportar mayor tiempo de la actividad, pues, ¿no? Ojo que el maratonista no solamente consume sus carbohidratos, ¿no? Sino que también comienza a consumir sus grasas y también sus proteínas. Por eso que los maratonistas uf, son ya, flacos, 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 flacos. ¿Ya? Muy bien, listo. ¿Ya? Bueno, Profesor, pero ¿y eso de qué depende? O sea, la postura de que es así de flaco o cómo? Es que tiene que no, no, estar. no.
Ellos son delgados porque entrenan un tipo de fibra, que es la fibra blanca, ¿ya? ¿Ok? Ellos entrenan fibra blanca, no, fibra roja, perdón. Ellos entrenan fibra roja, tiene bastante mioglobina, ¿ok? Pero la fibra roja, cuando tú la entrenas, no te genera tanta hipertrofia. Por ejemplo, el velocista, sí entrena fibra blanca. ¿Ok? Porque tiene mayor capacidad de contracción, es más potente la fibra y te genera mayor hipertrofia. El maratonista entrena otro tipo de fibra, que eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero por el tipo de entrenamiento de fibra que tiene el maratonista, pues eso que no genera mucha hipertrofia, solamente se marca, pero no hay hipertrofia, ¿no? Pronunciada, pero aparte también por el tipo de utilización de energía que tiene, él quema bastante tejido adiposo, bastante grasa, porque imagínate estar corriendo pues 42 kilómetros, es correr prácticamente cerca de 3 horas, correr, y a una velocidad, ellos no corren pues, no corren lento. Parece que fuera lento, pero ellos corren a una velocidad pues más o menos pues 4 minutos por kilómetro, 3 minutos, cerca de cinco, más o menos por ahí, menos de 5 minutos por kilómetro. ¿Ok? Entonces es bastante la velocidad y eso la mantienen constante. Entonces ellos consumen sí o sí en ese trayecto, consumen grasa, consumen carbohidratos y consumen proteína de sus músculos para poder soportar la carga. Por eso que no llegan a generar bastante hipertrofia. ¿No? Sí, Allá, profesor. claro, es un conjunto, pues, mira. En cambio, el Usain Bolt, él sí necesita tener bastante masa muscular, porque necesita tener potencia. Y él entrena un tipo de fibra explosiva, que es la fibra blanca. La fibra muscular blanca te genera bastante potencia muscular. Puedes cargar un montón de peso, pero se fatiga más rápido. Es más explosiva la fibra, ¿no? Y él entrena esa porque tiene que correr, ¿no? A una gran velocidad en poco tiempo, generalmente 8 segundos para correr 100 metros. ¿Ya? Entonces, ahí necesita bastante explosión, bastante potencia, por eso que entrena el tipo de fibra blanca, no entrena la roja, ¿ok? Pero si a Usain Bolt tú lo mandas a correr 42 kilómetros, no la va a hacer. No la va a hacer porque por su tipo de fibra y por su tipo de entrenamiento no le va a dar para recorrer esos 42 kilómetros, cosa que él sí. Pero si pones a correr al velocista con el maratonista a 100 metros planos, lo funde, ¡fum! Lo deja atrás de hachazo, porque tiene mayor potencia. Este tiene potencia y este tiene resistencia, ¿no? Y son dos condiciones que las voy a obtener gracias al tipo de entrenamiento que tiene su fibra, ¿sí? Ok, profesor. Ya está, listo, no te preocupes, que si no, a medida que vamos avanzando, lo vas a entender mejor, ¿ya? ¿Ok? Ahora, y después que hagamos fibra roja, fibra blanca, tú vas a poder ir al gimnasio y vas a poder entrenar. Si yo quiero, por ejemplo, quiero marcar, solamente quiero marcarme, pero no hincharme, entreno fibra roja. Si yo quiero generar hipertrofia, que se aumente mi masa muscular, entreno fibra blanca. Por ejemplo, las mujeres dicen, no, mi espalda, no quiero hacer espalda porque me voy a hinchar como un toro, ¿no? Quiero sacar bastante pierna. Entonces, si quieres aumentar tu volumen muscular en el tren inferior, quieres aumentar pierna, abajo, en el tren inferior, entrenas fibra blanca. Pero solo arriba no quieres hincharte, solamente quieres marcarte, ¿qué vas a entrenar? ¿Fibra blanca o fibra roja? La fibra Fibra roja. blanca. La fibra Ah, fibra roja, roja. ¿sí o no? Claro, Ajá. la fibra roja, porque solamente vas a hacer una marcación, más no hincharte. ¿Me entiendes? Ahora, cada tipo de fibra tiene un tipo de entrenamiento. La fibra blanca entrenas a altas resistencias, uf, casi tu peso máximo, hasta sacar solamente 8 a 10 repeticiones, como mucho, ¿no? Y en la décima ya estás entrando a fallo. Mientras que en la fibra roja, la que te va a marcar solamente y no quieres hincharte, ahí puedes aumentar pues hasta 15, hasta 20 repeticiones, pero el tiempo de descanso va a ser distinto, ¿no? El tiempo de descanso en cada serie es distinto. Oye, chicos, hay bastante, bastante info ahí, ¿ya? Pero bueno,
vamos soltando algunas cositas para que tú vayas ya más o menos, ¿no? Viendo por dónde va la cosa. ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí? Está Sí, bien. profe. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Ya? Listo. Bueno, nos quedamos ahí, ¿ya? Nos vemos mañana, creo. No, el lunes creo El que. lunes ya, ¿no? El Sí, lunes, lunes. ya. Listo. Ya, chicos, nos vemos el El lunes martes entonces, en ¿ya? presencial. Ya no Presencial, profe. tenemos ya no tenemos ya virtual, ¿no? No, el martes tenemos presencial. Ya, a ver, ¿qué van a llevar el martes? Me estaba olvidando, ¿eh? Ya, van a llevar ropa deportiva, ¿ya? ¿Hace deporte, Ropa profe? deportiva, Ya. claro, hacer deporte, un poquito de ejercicio ahí, ¿ya? Vamos a hacer Pera deporte, blanca. Ya. vamos a hacer un poco de flexibilidad. Una cosa es flexibilidad y otra cosa es movilidad, ¿ya? Vamos a hacer la diferencia entre ambos y vamos a hacer un poquito de teoría, ¿ya? Muy bien, vamos, ¿ya? Van a llevar ropa deportiva, ¿ya? Ok, listo, ya. Nos vemos el martes, chicos. Cuídense bastante. Nada más, profesor. Nada Sí, más. Ah, Ropa ya. deportiva más. De ahí Ya, el, licenciado, nos el vemos el velorio ya me martes. lo dejan a mí después. ¿Ya? Bueno, profesor, gracias. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Ya, profe. Hasta luego, Chao, hasta chao. martes. Cuídense. Hasta el Chao. martes. El martes. Bye, bye. Ay,